muchas gracias por la invitación. Sí, si lo prefieres. Sí, vale. Pues como veo que esto no va muy fácil, las iré pasando las diapositivas. Pues nada, muchas gracias por la invitación a esta tertulia y por poder estar aquí en la Ateneo esta tarde, que siempre es un placer. Y bueno, pues vamos a tener aquí como una especie de soplo de lo que va viniendo con las siguientes diapositivas, porque se ha configurado de una manera un poco así particular. Entonces, bueno, el tema es influencia del protestantismo y el catolicismo sobre la revolución científica y repercusiones políticas, y en parte también porque el profesor Forte, cuando me contactó para esto, me dijo que también tenían interés, había un parte de interés en la tertulia en temas así políticos. A ver si llegamos, porque he puesto al final unas cuantas diapositivas para sacar un poco las implicaciones que esto tiene. Pero bueno, pero antes de empezar, como os he comentado antes y veis aquí en los logos, pues he estado vinculado con estas dos instituciones, la Facultad de Teología SEUT y el Centro de Ciencia y Fe, que forman parte de una fundación antigua, la Fundación Federico Flinders, y simplemente quería hacer un pequeño homenaje aquí a este personaje que da nombre a la fundación por un tema que creo que es curioso para esta institución. Federico Flinders fue un teólogo alemán del siglo XIX, vino a Madrid con la primera libertad religiosa en 1870 y rápidamente se dio cuenta que parte de las necesidades que había eran sobre todo de tema educativo. Entonces volcó su actividad en buena parte en hacer colegios e instituciones educativas. La mayoría de ellas han desaparecieron con la guerra civil, pero sigue estando este edificio, que es el Colegio El Porvenir. Se puede ver en la calle Bravo Murillo 85 si bajáis desde Cuatro Caminos, y es un edificio pues muy interesante, 1897, arquitectura alsaciana, y un edificio curioso para Madrid. Federico se interesó tanto por el sistema educativo español para conocer mejor la educación que se introdujo en la Universidad Complutense y hizo estudios de medicina hasta hacer su doctorado, que tenéis ahí. Pero lo que quería traer, que creo que es curioso aquí, es que en los archivos se conserva todavía su carnet, o como dice aquí, su billete personal del Ateneo. Resulta que en 1875 se hizo miembro de esta casa, y parece ser, por lo que se recuerda de la época, que era un frecuente participante. Entonces, bueno, me pareció curioso, sobre todo para los que tienen una trayectoria aquí, que ver una de estas imágenes de uno de estos carnets antiguos. Y pasando ya a lo que es el tema, vamos a hablar un poco según este orden. Primero una pregunta que ya se ha hecho desde hace más de un siglo, y vamos a ver algunas de las respuestas que han dado, que es de dónde ha salido la ciencia moderna. Ha habido muchas explicaciones para esto. Y también cómo contribuyó el protestantismo a la ciencia moderna. La pregunta por el origen del protestantismo, la influencia del protestantismo en el origen de la ciencia moderna, ha sido un poco lo que ha arrancado este tema a finales del siglo XIX, y a partir de ahí pues vamos a ver también la contribución de la Iglesia Católica, que es la otra gran confesión de lo que es el mundo cristiano occidental. Y en esta otra sección de historia, ciencia y apologética vamos a ver un poco pues cómo la dinámica que ha habido entre esas discusiones sobre las influencias religiosas mayores, menores, de diferente tipo en la ciencia moderna. Y a ver si llegamos al final a hablar algo también del tema no sé si tienes encendido el micrófono. Teóricamente sí. Vale. Pero ¿Los problemas técnicos? ¿Se oye? Sí, se te oye aquí. Sí. Vale. Bueno, pues esta pregunta es una pregunta ya antigua. He traído aquí una frase de Ian Barbour, fue un físico interesado en temas después de ciencia y religión. Esto es un libro del año 66, o sea que ya tiene un tiempo. Y él pregunta así, dice, ¿por qué se desarrolló la ciencia en su sentido moderno únicamente en la civilización occidental de todas las culturas del mundo? Bueno, hoy en día la pregunta sería un poco políticamente incorrecta, ¿no? Hablar así como si la ciencia solo hubiera existido en la civilización occidental. Creo que sería mejor formularla como cómo ha surgido la ciencia occidental en Occidente, y no vamos a hablar de comparaciones con otras culturas y otro tipo de ciencias, que nos llevaría mucho más tiempo. Me interesaba un poco traer aquí la respuesta que él da, que es un poco lo que va a arrancar lo que quería comentaros hoy, ¿no? Él habla de que buena parte de la respuesta se basa en la combinación, dice, de ideas griegas y bíblicas. Y otra
otra frase de este otro historiador. Huygens fue un historiador holandés, mayoritariamente era químico, se dedicó a la historia de la ciencia la mayor parte de su vida, y él habla que la confrontación de la cultura grecorromana con la religión bíblica engendró, tras siglos de tensión, una nueva ciencia. Y luego explica que en esa ciencia pues, se combinaron elementos de la tradición griega con ideas derivadas de la cosmovisión bíblica, ¿no? Y él habla de que, como que de alguna manera, los ingredientes eran griegos y las vitaminas y hormonas bíblicas. Siendo un poco más específicos, Whitehead, que es este conocido matemático y filósofo británico, principios del siglo XX, escribe un libro en el año 25, La ciencia y el mundo moderno, y en él lo que él va a hacer es defender la importancia más específicamente de la cosmovisión medieval en la formación de la ciencia moderna. La frase que él tiene, donde explica esto, que es bastante conocida, dice: la fe en la posibilidad de la ciencia se generó antes del desarrollo de la teoría científica moderna como una consecuencia inconsciente de la teología medieval. He resaltado la idea de que es la fe en la posibilidad de la ciencia, es decir, no es la ciencia en sí, es como la idea de que esto puede existir, y que él lo pone como una consecuencia inconsciente, es decir, no como algo deliberado, no como un grupo de teólogos medievales que se juntan y dicen vamos a crear la ciencia moderna, ¿no? Sino algo que surge de una manera indirecta. Y a ese tipo de estudio indirecto es a lo que otros investigadores se van también a dedicar. Otro personaje importante aquí para hablar de esto es Pierre Duhem. Él es un físico y matemático francés entre el siglo XIX y XX, pero que dedicó también buena parte de su vida a la historia de la ciencia. Publicó varias obras a principios del siglo, las más importantes fueron más bien póstumas, y él defendió también la importancia de la ciencia medieval, pero era más específico y se interesó por el siglo XIV, dos autores franceses de la Sorbona, Buridan y Oresme, que se dedicaban a temas que tenían que ver un poco más con la física hoy en día. Y bueno, cuando se habla de que en esta época esos autores tenían una serie de ideas que podrían ser útiles o positivas para la ciencia, se habla así de cosmovisión y de manera muy general, ¿a qué ideas nos estamos refiriendo? Entonces, bueno, he puesto una lista de una serie de ideas que se han considerado por diferentes historiadores como ideas cristianas que podrían haber sido positivas para la ciencia. No las he especificado por periodos históricos o si son más católicas o más protestantes, porque eso ya sería mucho más complejo. He puesto así la lista un poco general y luego iremos viendo también cómo van a salir algunas de ellas. Una muy conocida es los dos libros de Dios. Esta es una vieja idea patrística. La idea es que Dios pues, tiene un libro de las palabras de Dios, que se llama la Biblia, y un libro de las obras de Dios, que se llama la naturaleza. Como ambas vienen de Dios, ambas deberían ser valoradas. La idea también de que hay una desacralización, una mecanización de la naturaleza, de alguna manera la separación entre un Dios trascendente y su creación tendría esa consecuencia para la naturaleza. La idea también de que hay una soberanía divina y una pasividad de la materia que tendría que seguir de alguna manera las leyes impuestas por su creador, que esto es la siguiente punto. Que hay un Dios creador que es razonable, racional de alguna manera, y eso da lugar a unas leyes que deberían tener algo de racionalidad, y por el hecho de la idea de una creación del ser humano a imagen de Dios, eso permitiría al ser humano conocer algo de ese orden de algún tipo racional que hay en la naturaleza. La idea también se ha discutido bastante es la de la contingencia de la creación. El creador no tiene una necesidad de crear de una determinada manera, y eso forzaría a tener que hacer una investigación más empírica que no una ciencia más a priorística como era la ciencia en el mundo griego. Y la idea también más práctica de que bueno, pues se glorificaría a Dios al descubrir su grandeza en la naturaleza, ¿no? Estas ideas que se han apuntado desde hace bastante tiempo, hay que ver que son ideas más bien en el terreno de las precondiciones, es decir, ideas previas de alguna manera a lo que sería la ciencia. Y hay que tener también en cuenta que muchos de estos argumentos teológicos serán compartidos entre diferentes confesiones, una vez que está la división entre el catolicismo y el protestantismo, pero también entre diferentes religiones del ámbito monoteísta, ¿no? El judaísmo, el islam, y por supuesto también dentro del cristianismo, pues el cristianismo oriental ortodoxo también compartiría muchos de estos puntos de vista, o sea que tampoco son tan exclusivos de un grupo en particular. Entonces, bueno, con esta presentación ahora quería pasar a lo que es la discusión histórica que ha habido sobre qué papel ha podido o no tener el mundo protestante en el origen de la ciencia moderna. Esta idea
es una idea que no es novedosa de los historiadores modernos, sino que es una idea que ya se manejaba en la propia época de la Revolución Científica en el siglo XVII. Esta es una frase de la historia de la Royal Society, la Academia de Ciencias británica, y Thomas Pratt, que es el que hace esta historia, lo que hace es un paralelo entre la reforma en la Iglesia inglesa protestante y la Academia de Ciencias. Se dice que ambas han tomado un camino parecido. Ambas abandonan las copias corruptas y aprenden de los originales perfectos, la una de la escritura, la otra del amplio libro de las criaturas. Como veis, aquí también está la idea esta de los dos libros un poco por detrás. Pero al mismo tiempo la idea de que hay una reforma en paralelo en ambos ámbitos. A pesar de eso, el estudio más científico, por así diríamos, a nivel histórico de estas conexiones, se suele atribuir que empieza con de Candolle, que fue un botánico de finales del siglo XIX. Él escribió también un libro de historia de las ciencias y ahí analiza el origen de los social de los miembros extranjeros de las academias de ciencias francesa y británica. Y al estudiar especialmente de la francesa se da cuenta que la mayoría de esos miembros son de origen protestante frente a católicos en una población que era mayoritariamente católica. Y de ahí él deduce que habría habido pues, un sesgo favorable al mundo protestante. Aunque no se trató el tema de la ciencia específicamente, es necesario también mencionar a Max Weber y el famoso libro, ¿no?, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, más que nada porque luego va a influir en personajes que vamos a ver a continuación. Ahí lo que hace es estudiar la relación entre un tipo también de protestantismo en particular, lo que se llama a veces protestantismo ascético, intramundano, pietismo, y el capitalismo. Evidentemente no es la interpretación a veces un poco popular y así demasiado simplista de que el protestantismo crea el capitalismo, no es así, sino que bueno, pues él va viendo afinidades e ideas que pueden hacer que se refuercen. Entrando ya en lo que es el siglo XX, en el campo más específico del estudio de los orígenes de la ciencia moderna, la revolución científica, como se suele llamar, Dorothy Stimson fue una investigadora y una historiadora del siglo XX que en el año 35 publica un artículo sobre este tema, el puritanismo y la nueva filosofía en la Inglaterra del siglo XVII. Como veis ahí, una de las ideas claves es que va a estar estudiando este mismo tipo de protestantismo, puritano, calvinista, que estudiaba Max Weber, y cómo eso va a influir en la ciencia inglesa del XVII. Y su tesis es que esto pues, produjo un ambiente fértil para la ciencia. No es una relación así directa, sino es el entorno cultural, el contexto que se genera en el país. Sin embargo, el autor que más se conoce es Robert Merton. Y es porque en el mismo año publica una tesis entera sobre este tema, con un título parecido, ¿no? Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Es un libro que está traducido, puede leerse y es interesante el que, bueno, la tesis es muy parecida, es que ese mismo grupo, el puritanismo, el calvinismo, influye en el desarrollo de esta ciencia inglesa. Eso ha hecho que este tema se conozca como la tesis de Merton, básicamente, en base a ese libro. Y tampoco se dice, evidentemente, que el protestantismo haya inventado la ciencia, no es algo así tan simple, sino que va a intentar ver esas afinidades y esas relaciones positivas que puede haber entre este particular grupo religioso y la ciencia inglesa del XVII. Hoykas, que ya os lo he mencionado antes, tiene también un libro sobre este tema, aunque se dedicó a otros temas, y él defendió la tesis de Merton en parte, aunque insistió que lo importante no era tanto la doctrina calvinista de la predestinación, que es algo que se hacía mucho énfasis en los autores anteriores, sino el sacerdocio universal de todos los creyentes, que era otra idea protestante de un origen más bien luterano. Lo que se conoce menos de Hoykas, que a pesar de ser holandés y de ser también un calvinista, se investigó mucho sobre los viajes de navegación de los navegantes portugueses del siglo XV, que eran católicos o, bueno, realmente pre-reforma, ¿no? Y también destacó la influencia que ellos tuvieron en el nacimiento de la ciencia moderna, que es algo que se suele pasar generalmente por alto. Peter Harrison es un autor que, este ya es un autor actual, que está en activo ahora mismo. En Australia ha publicado varios libros sobre este tema, entre ellos estos dos que pongo aquí, y él defiende la influencia de algunas ideas protestantes. Es un poco más difuso, no es tan específico como los autores más antiguos que he mencionado, pero en particular ha estudiado más
la idea de que el rechazo a la interpretación alegórica de la Biblia corriente en la Edad Media hizo que los reformadores se interesasen por una interpretación más literal del texto bíblico, pero también de la naturaleza de una manera más literal, como diríamos, más científica. Y esta es una tesis que, bueno, está en debate, hay quien la apoya y también quien la rechaza. John Brook es otro autor contemporáneo, ya está jubilado, es autor de este libro, que fue un libro muy importante en el tema de historia de las relaciones ciencia y fe, el libro Ciencia y Religión, Perspectivas Históricas, del año 91. Él lo que defiende es el principio de complejidad para explicar las relaciones históricas entre ciencia y religión, y rechaza modelos tanto de conflicto, que es un modelo muy popular, realmente es el más conocido a nivel de la sociedad y que tiene un origen antiguo en el siglo XIX, y también rechaza a veces otros modelos que puedan ser concordistas, un poco derivados de lo que hemos visto anteriormente. Este libro se tradujo y la verdad es que, bueno, les publicó por Salterri, la Universidad de Comillas, y tuve el placer de colaborar en esta traducción y invitarle a dar una conferencia en el año 2017 precisamente sobre estos temas en Madrid, que está disponible su conferencia. Bueno, ¿qué problemas tiene la tesis de Merton? Que es lo que hemos visto un poco hasta ahora. Bueno, por un lado hay distorsiones bastante obvias, ¿no? Merton no dijo que el puritanismo produjese la ciencia así directamente, sino que ambas ideas pues congeniaban, se apoyaban mutuamente. De hecho, la tesis de Merton estudiaba el tema religioso como una de sus ramas. Otros dos temas que se estudiaban en su libro era la influencia de los cambios militares y también de la minería. O sea, que generalmente en estas discusiones se olvidan, ¿no? No defendía una causa así única, ¿no? También hay limitaciones, y una de ellas es que Merton consideraba como hecho que este era un factor entre otros más, pero sobre todo que él se centraba, como habéis visto en los títulos, en Inglaterra en el siglo XVII, o sea que está hablando de una situación muy particular en una época y en un sitio solamente. Pero los principales problemas vienen ahora. ¿Qué significa ser puritano? Parece como algo así, podría ser muy obvio, pero nadie sabe exactamente qué es un puritano. En Inglaterra, porque los puritanos no eran una institución, no había una organización que tuviera una lista de miembros, sino era un movimiento religioso, cultural, en el que mucha gente se podía escribir a él, pero no todos pensaban exactamente lo mismo, ¿no? Entonces había muchas diferencias, con lo cual complica a veces hacer esas listas, ¿no? Esto que en inglés se llama contar cabezas, ¿no? Que es una de las críticas que se hacían a toda esta argumentación, ¿no? Es muy difícil contar cabezas cuando es tan difícil la escritura. Pero yo creo que uno de los problemas principales, y esto es un problema histórico en general, no solamente este tema, es el problema de la causalidad. Causalidad no es lo mismo que concurrencia o cooperación, como habéis visto antes, pero sobre todo es muy difícil demostrar la causalidad en un tema específico. Es decir, si un científico protestante hace un descubrimiento, ¿eso es por sus ideas protestantes o por su clase social, por su lugar de nacimiento, por su ambiente? O sea, es muy difícil ascribir esto a sus ideas teológicas. Entonces, la causalidad entre tu actividad científica o profesional en cualquier otro campo y tus ideas teológicas es algo que se puede hacer, pero es complejo y no siempre es fácil, especialmente en algunos autores de los que sabemos muy poco sobre sus motivaciones, que nunca escribieron sobre estos temas. Y claro, esto hace que también durante el siglo XX se hayan puesto otras alternativas a la tesis de Merton, incluso dentro del mismo ámbito protestante. Esta no es la única. La primera que voy a comentar es pues, destacar la importancia del luteranismo, que realmente es más antiguo que el movimiento puritano. Es algo que ocurre en la Europa continental, y es cierto que Lutero inicialmente tenía críticas muy fuertes hacia Aristóteles, incluso antes de las 95 tesis de 1517, pero también es cierto que Melanchthon, su gran colaborador, tuvo que reintroducir a Aristóteles prudentemente, pero tuvo que reintroducirlo para poder mantener un poco la estructura de la universidad en Alemania. Lo que sí que es cierto es que Melanchthon introdujo también un gran interés por las matemáticas y la astronomía, y fundó toda una serie de cátedras de estos temas que, curiosamente, con el tiempo fueron el semillero de los primeros copernicanos, gente como Rético, Maeslin, Rodman o Kepler, que es tal vez el más conocido.
Esta investigadora, Kusukawa, ha dedicado mucho esfuerzo a investigar esta obra de Melanchthon. Y otra idea que se ha avanzado es la influencia del anglicanismo, especialmente en la restauración inglesa, en la segunda mitad del siglo XVII, que es la época en la que se funda de manera formal la Royal Society, y también el tema este que se suele hablar de la Santa Alianza entre los newtonianos y los anglicanos en el siglo XVIII. Barbara Shapiro es la investigadora que pues, tal vez ha trabajado más pioneramente en este ámbito. Entonces, bueno, de alguna manera lo que habría que ver es que el centro de gravedad un poco de lo que es la ciencia en el área de la Europa central y norte de Europa realmente se fue moviendo a lo largo del tiempo en el espacio y también en las diferentes denominaciones religiosas del mundo protestante, ¿no? Inicialmente tal vez tienen más peso los luteranos, a mediados ya del siglo XVII el ámbito puritano y finalmente ya hacia el XVIII en el mundo anglicano. Por eso se pueden hacer todos los argumentos que uno quiera centrándose en determinados lugares y épocas. Y aquí bueno, voy a poner algunos ejemplos de cómo funcionaban estas cosas, cómo se promocionaba la ciencia con argumentos religiosos, ¿no? Esta es la muy conocida portada de La Gran Instauración de Francis Bacon, es un libro de 1620, que como veis tiene las columnas de Hércules con los barcos que cruzan en un guiño pues, a esos viajes transatlánticos. Y aquí escondido en la portada hay un pequeño trocito en latín, que es lo que está aquí en azul, que es parte de un versículo de la Biblia, que lo que dice es, muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Está como parte de un texto profético en Daniel, en el Antiguo Testamento, que él lo saca de ese contexto y lo aplica a su propia época, considerando que todos esos grandes viajes de navegación, esa primera globalización, pues lo que anuncian es un aumento del conocimiento y un progreso de la ciencia. Y esta es otra frase que esto entraría más en la legitimación de la investigación científica, ¿no? Otra vez la historia de la Royal Society de Thomas Sprat, y ahí hay una frase de un documento en el que el propio rey se dirige a la sociedad y habla de que su actividad es para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Pues fue una especie de lema, ¿no? Estas dos ideas, que a mí se me recuerdan un poco esta frase de Jesús de hablar de los dos grandes mandamientos, ¿no? Llamar a Dios y al prójimo. Y realmente esa frase era simplemente una reelaboración de una más antigua de Francis Bacon en 1605, que hablaba en otro del letrero, dice, para la gloria del Creador y mejora del estado del hombre. Entonces, bueno, es esa argumentación que se ve un poco que lo que pretende es dar una justificación de la actividad científica en lenguaje que suena teológico. ¿Y qué ideas positivas se han usado para fomentar que estos investigadores, qué usaban del ámbito protestante, qué ideas usaban para promocionar la ciencia? Bueno, por un lado está la idea del antiautoritarismo en la Reforma, la idea de que se rompe el control y la censura de eclesiásticos, centralizados, no quiere decir que no hubiera control eclesiástico en los países protestantes, lo que pasa es que era diferente según cada país y según las diferentes confesiones religiosas, lo cual facilitaba a veces, por ejemplo, por publicar un libro, si no te lo aceptaban en un sitio, pues ibas a otro y se podían hacer más fácilmente esos juegos. Está también la idea del retorno a las fuentes originales, eso que hemos visto en la cita anterior, ¿no? De volver a la naturaleza en el caso de la ciencia. La interpretación de la Biblia literal frente a la alegórica, que he mencionado antes la tesis de Harrison, la idea de que los humanos son una imagen de Dios, pero una imagen caída, y eso es una idea muy curiosa porque podría en principio dar lugar a una idea un poco pesimista respecto a la ciencia, y sin embargo Bacon y otros en el siglo XVII consiguieron darle la vuelta a este argumento de esta manera. La ciencia podría mejorar la situación de la humanidad, que es la frase que hemos visto antes, y de esa manera se podría recuperar la sabiduría original que tendría Adán antes de la creación, que era una especie como de idea así como muy soñadora, ¿no? Muy utópica, y eso permitiría recrear el Edén de cara al fin de los tiempos. Entonces hay una conexión también muy con las ideas escatológicas que había en el siglo XVII en el ámbito protestante, en el que se produjo este entusiasmo por la ciencia como una herramienta para producir estos fines teológicos. También se ha destacado la idea de que hay una visión favorable del trabajo manual, el trabajo del artesano, inspirado en algunas ideas de la Biblia.
frente a una idea menos favorable del mundo artesano del mundo griego. Y también esta idea del sacerdocio universal y el énfasis en la vocación profesional de los laicos. Bueno, como veis, ahí entonces hemos hablado de dos tipos de ideas. Por un lado, ideas que son como precondiciones, esto que decía Whitehead hablando de la teología medieval, ¿no? De ideas previas que facilitarían el desarrollo de la ciencia, pero también hay muchas ideas que actúan más bien como legitimación. La idea de que determinadas ideas teológicas se utilizan por parte de los científicos para justificar su actividad en un ambiente muy religioso, ¿no? Y esto es esta otra frase de Merton en la segunda edición de su tesis, ya en el año 70, pues habla que el puritanismo contribuyó inadvertidamente a esa legitimación, ¿no? Es una frase bastante parecida a la anterior. También hay que destacar que no todas las ideas cristianas eran favorables a la ciencia, y precisamente por eso era una situación de bastante conflicto en que estos investigadores tenían que enfrentar. Por un lado estaba la desconfianza de la innovación, que todavía era muy fuerte en el siglo XVII, la idea de las novedades, la vana curiosidad. Entonces, todo esto juega muy en contra de cualquier propuesta de ideas nuevas, y sabemos que incluso ideas muy novedosas se presentaban como recuperación de ideas antiguas para intentar frenar este prejuicio, ¿no? El miedo también al conflicto con la Biblia y la teología cristiana era también algo que pues, a muchos científicos les condicionaba a la hora de cómo presentar sus ideas. Y también otra idea que se habla muchas veces es el miedo a ponerse a la altura del Creador, ¿no? Ser como Dios, jugar a ser Dios, que es algo que todavía incluso hoy en día pues a veces se hablan de esas ideas cuando hay determinados avances que son un poco desafiantes, ¿no? Por eso realmente lo que estaba ahí en juego no era el cristianismo en general o el protestantismo o el catolicismo o algo así muy general, sino realmente eran grupos muy específicos. Este investigador, que era un físico, Weizsäcker, hablaba de que dice, fue algo así como un radicalismo cristiano lo que hizo que la naturaleza, entendida antes como casa de los dioses, pasara a entenderse como el reino de la ley. He marcado lo del radicalismo cristiano, es decir, no es una idea teológica general, sino eran personajes muy específicos los que realmente eran capaces de hacer esa argumentación y dar esos saltos. Y bueno, quería pasar a este otro bloque sobre esto de historia, ciencia y apologética, un poco para discutir cómo se hacen las implicaciones que tienen este tipo de ideas, ¿no? Hemos visto unas ideas que son un poco más a nivel académico, pero luego esto tiene otras consecuencias, ¿no? La historia de la ciencia pues, se ha convertido en un campo de batalla en una lucha sobre las relaciones ciencia y fe desde finales del siglo XIX, con ejemplos para todos los gustos, de conflictos, de colaboraciones. Y historiadores como Brooke, que os presenté antes, pues denuncian un poco la reconstrucción que atribuye el origen de la ciencia a una determinada religión o a una determinada confesión como algo que tiene intereses puramente apologéticos. Entonces él habla del intento de numerosas culturas de demostrar que mantienen una relación privilegiada con la ciencia. Y piensa que eso es una idea pues, un poco ilegítima, ¿no? He puesto aquí ejemplos de posturas extremas que se pueden encontrar si uno lee literatura y más si uno lee los blogs o cosas así, ¿no? Pues en el mundo musulmán el énfasis es en la Edad Media, en el ámbito católico había un interés mayor por la Baja Edad Media, como lo que vimos en Duhem, en el mundo evangélico protestante pues por la época de la Reforma, claro, y en el mundo secular pues el énfasis para el origen de la ciencia se pone en la antigua Grecia, ¿no? Y después se habla de una época de oscuridad y una reconstrucción. Es decir, se puede darle la vuelta a la historia según uno quiera a veces situar poniendo el énfasis o el foco en determinados periodos y reconstruir así la historia de la ciencia. Y bueno, aquí he puesto la portada de un folleto que tengo sobre esta argumentación en el mundo musulmán que me pareció muy, muy curioso y que no es fácil de encontrar. Como ejemplo de otra postura diferente sería la de Duhem, que os he comentado, que él era un investigador católico y él proponía una influencia principalmente dentro del ámbito católico. Lo decía de manera un poco extrema y entonces creo que sirve también para ilustrar estas cosas que a veces pueden ocurrir, ¿no? Él decía que en muchas ocasiones la Iglesia Católica ha contribuido poderosamente, y aún sigue haciéndolo con energía, a mantener a la razón humana en el buen camino, incluso cuando esta razón se esfuerza por descubrir verdades del carácter natural, hablando del ámbito de la ciencia. Esto es de un libro de él, tiene una carta que se publicó bastante tiempo después de su muerte, en la que él considera que
investigadores como Copérnico, Galileo, simplemente son lo que dice aquí, ¿no? Los continuadores, los discípulos de Nicolás de Oresme y Juan Buridan. Si la ciencia de la que estamos tan orgullosos ha podido ver la luz, es gracias a que la Iglesia Católica ha sido su comadrona. Como veis, esto es ya una tesis pues, como prácticamente opuesta a la tesis de Merton, ¿no? Y bueno, pues se ha cuestionado si esas tesis más continuistas entre la ciencia medieval y la moderna son realmente un tipo de apologética encubierta, ¿no? Al igualmente que a Merton, a Joicas y a otros se les ha acusado de intentar conectar la ciencia con su visión protestante. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estas discusiones específicamente en este ámbito más cercano a nuestro, ¿no? Católicos o protestantes? Se pueden hacer listas de científicos y hay quien se ha especializado en eso, ¿no? Contar cabezas que he comentado antes y hay para todos los gustos, ¿no? Generalmente, pues eso no suele llevar a mucho por los grandes problemas que tienen. Pero hay algo más interesante y es ver que hubo conexiones muy rápidas entre ambos grupos. Esto es a mí lo que me parece más interesante. Por ejemplo, Melanchthon incorporó en sus obras a Vesalio y Copérnico muy rápido. En menos de una década estaban ya en los libros de texto que escribía Melanchthon, siendo autores católicos. Y por otro lado, los jesuitas siguieron las ideas cosmológicas de Tycho Brahe, que era un luterano danés, y además también toleraron a Kepler, que era copernicano, que estaba en una ciudad católica, ¿no? Y lo más curioso es que ambos, que eran dos autores protestantes, Brahe y Kepler, eran los empleados, los matemáticos del emperador de Alemania, que era el emperador católico, con lo cual podemos ver que a pesar de estas divisiones confesionales, incluso en esa época que oficialmente estaban de guerras de religión, pues había una fluidez en las conexiones que no nos esperaríamos inicialmente. Y también a nivel personal se conserva la correspondencia, por ejemplo, de Kepler y Copérnico. Kepler le defendió mucho a Copérnico, a Galileo, y Melanchthon publicó la obra de Copérnico, o sea que hay unas conexiones muy interesantes. También, por otro lado, y contrario a lo que sería la intuición en las tesis de Merton, hubo sociedades protestantes donde la ciencia tardó mucho tiempo en florecer, en Escocia, en Escandinavia, incluso en Estados Unidos. Con lo cual la conexión no es siempre tan directa y tan fácil. Y por otro lado, las precondiciones teológicas que hemos comentado eran muchas veces compartidas, como hemos visto, y también la justificación religiosa que se orquestó a favor de la ciencia era bastante común y bastante compartida, y sobre todo se basaba muchas veces en argumentos teológicos derivados de Agustín de Hipona, que era un autor que ambos católicos protestantes reclamaban como importante para ellos, un autor común. Las herramientas teológicas para solventar conflictos, incluso algo más específico como esto, una vez que, por ejemplo, empezó el conflicto del copernicanismo, las herramientas de solución eran las mismas y podemos ver que eran compartidas entre unos autores y otros, especialmente hasta 1616. Con la condena a Galileo las cosas se complican un poco, pero buena parte de la estrategia de argumentos que lanza Copérnico o Galileo son las mismas que van a utilizar autores como Kepler. Y bueno, estoy aquí las pruebas de estos dos historiadores, Van der Meer y Oosterhoff, que hablan de que hay que entender el origen de la ciencia a ambos lados de la división confesional entre protestantes y católicos, porque si no, no entendemos qué es lo que pasaba al otro lado, ¿no? Otra par de frases de Brooke que me parecen interesantes habla de que buscar el verdadero nacimiento de la ciencia es como buscar la fuente de un gran río, en este caso el río del conocimiento, en el que desembocan numerosos afluentes y arroyos. Y él pues va a decir también que afirmar que la ciencia moderna no existiría sin el cristianismo pues sería una exageración, pero no es ningún mito que la reformulación de las doctrinas cristianas desempeñó un papel fundamental. Luego aquí hace una crítica que me parece interesante a esta idea de que intentar vincular una tradición religiosa como la madre de la ciencia. Él dice que es algo miope en dos aspectos, porque por un lado dice que la ciencia puede ser una descendencia muy rebelde, y ahí está la historia de Darwin, por ejemplo, y al mismo tiempo, y esto es el año 91, con bastante clarividencia, dice que si la ciencia empieza a devaluarse a los ojos del público, especialmente, pues se habla de la asociación con la contaminación y tecnologías explotadoras, invertir mucho en asociar una religión con la ciencia puede ser al final contraproducente. Y eso es un poco reproducción de un argumento más antiguo de un teólogo del Brunner del año 75 que habla un poco de eso, ¿no? que es tal más prometedor para
promover el prestigio de una religión, decir que demanda el respeto del hombre por el medio ambiente, que es su manipulación y su control. Y bueno, porque de alguna manera la apologética de un día puede ser pues el conflicto del mañana, ¿no? Y eso se ha visto también más veces a lo largo de la historia. A ver si podemos, no sé, sí, un poquito. Ya lo último, bueno, pues para hablar de estas repercusiones políticas, lo que yo he pensado es un poco comentar, enfocarlo desde este ámbito, que es el problema de la contribución ibérica a la revolución científica. Tal y como definimos ahora la revolución científica, cronológicamente la ponemos en el siglo XVII, como muchos remontándose un poco al XVI por la obra de Copérnico. Geográficamente se suele localizar en el centro y norte de Europa, Inglaterra, Holanda, Francia, y con algunas contribuciones en Italia, por ejemplo para Galileo. Religiosamente se suele asociar más con el protestantismo, y es toda esa historia que hemos visto, ¿no?, de la tesis de Merton. Aunque claro, luego siempre hay personajes que hay que rescatar, como es el caso de Descartes, que eso fue anteriormente lo hemos visto aquí en nuestras ediciones de la tertulia, ¿no? La dificultad para encajar a Descartes cuando se hacen ese tipo de argumentaciones, viniendo del ámbito católico. Y temáticamente se suele situar la revolución científica más en el ámbito matemático experimental, relacionado sobre todo con la astronomía, con los cielos, con el mundo de lo celeste. Y frente a esto, pues el mundo renacentista del siglo XV y XVI, del área ibérica, Portugal, España, Italia, que es católico o pre-reforma, pues muchas veces se suele concluir que no ha participado en la ciencia moderna, no tuvo un desarrollo científico, y que cuando llegó en el siglo XVII, pues nosotros de alguna manera pues, no participamos de ese desarrollo. Bueno, a estas alturas nadie será sorprendido de ver que esto suele ser el esquema historiográfico de la ciencia del mundo anglosajón, ¿no?, que lo suele plantear de esta manera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues desde a partir de los años 80, esto que se llama a veces como la gran narrativa se ha empezado a cuestionar, y se ha cuestionado por diversos motivos. Por un lado, porque el cambio fue más lento. Una revolución científica que dura un siglo y pico, pues no es tan revolución, por así decirlo, ¿no? Es algo demasiado lento. Y también es verdad que la ruptura con Aristóteles llevó mucho más tiempo, hasta incluso el siglo XVIII todavía era bastante influyente. También es verdad que en la revolución científica sabemos que participaron muchos personajes que eran muy influyentes en ese momento y que ahora no son conocidos. O que nadie habrá oído hablar de Pedro Nunes, que fue un matemático portugués de principios del siglo XVI y un personaje clave para que los barcos pudieran recorrer el mundo. Era muy conocido en su época, pero ahora nadie se acuerda de él, excepto unos cuantos historiadores portugueses. Y por otro lado también sabemos que algunos de los grandes héroes, los que sí recordamos, como Copérnico, Kepler o Newton, fueron muy diferentes en su vida real de la imagen que podríamos decir así como progresista que se trazó en las biografías de la época de la Ilustración. Y estos personajes dedicaron realmente muchas más energías a ciencias que ahora han sido olvidadas y que han pasado al segundo plano en la historia de la ciencia, ¿no? Pues puesto aquí la alquimia, la astrología, el hermetismo, la cábala y también la teología. Y esto ha generado en los últimos ya 40 años pues, un nuevo interés por estos desarrollos científicos que son anteriores o periféricos en el siglo XVII, en otras áreas geográficas y interés por otras disciplinas que antes pues, no se trabajaban tanto, ¿no? No solamente las disciplinas más esotéricas como las que os acabo de comentar, pero también otras que tienen que ver más con la ciencia aplicada y la tecnología, navegación, fortificación, minería, en fin, otro tipo de ciencias, aunque a nivel popular pues generalmente esto se sigue todavía, no es muy conocido, ¿no? Y todavía pues se siguen manteniendo otro tipo de narrativas. Lo que he puesto aquí delante de estos dos libros son dos libros que tratan de un poco eso de cómo se está replanteando la revolución científica en las últimas décadas. Y un tópico europeo ya del siglo XVIII es que no hubo una contribución ibérica a la revolución científica, pero claro, cualquiera se puede plantear cómo es posible tener un imperio de 300 años sin ningún tipo de ciencia, en una época en la que la ciencia ya existía, ¿no? Y esto es algo que los historiadores pues, se han ido planteando y ha llevado
a darse cuenta de que el problema que ha habido con el concepto de la revolución científica es que se plantea con una definición de ciencia muy particular. Se hace una definición de ciencia muy sesgada, en la cual, por definición, no puede incluirse ninguna de las actividades que se realizaban en los imperios portugueses y español. ¿Por qué? Pues porque sus disciplinas de estudio tienen que ver no tanto con los cielos y con esa visión matemática de los cielos, sino más con la tierra, con la geografía, la cartografía, la náutica, historia natural, minería, etc. Y también incluso pues, etnología, antropología, es decir, toda una serie de disciplinas que no se suelen considerar mucho cuando se habla de la revolución científica del siglo XVII, que se centra más en la física y en la astronomía. Y esto es posible solamente en épocas recientes, porque claro, en el siglo XVI era difícil decir que no había una contribución ibérica cuando los marinos británicos y holandeses aprendían en manuales portugueses a navegar. Y en el año 99 un historiador español que trabaja aquí en Madrid en el CSIC, Pimentel, señaló algo muy curioso, y es como Bacon se inspira en la obra de un escritor español para esta portada. Os he presentado antes esta portada, que es tan emblemática, ¿no? Hay muchísimos libros y otro tipo de artículos, publicaciones usando esta imagen de portada en 1620, y él se le ocurrió compararla con esta portada. Esta es la portada del Regimiento de Navegación de Céspedes, publicada en Madrid en 1606, 14 años antes, y aquí están las referencias del trabajo de Juan Pimentel. Y de alguna manera esto muestra que había otro tipo de conexiones que, bueno, pues han quedado un poco olvidadas. Si os fijáis aquí, están las dos columnas de Hércules, que no son las columnas de Hércules solos, son las dos columnas del escudo de España. El barco, hay un barco también, en el caso de Céspedes, el barco es la Victoria, es el barco que da la vuelta al mundo, tiene nombre, ¿no? Como en el otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que pienso es que esto demostraría que la revolución científica debería dividirse como en dos etapas. Deberíamos pensar que hay una revolución científica inicial del siglo XV y XVI, que está centrada en la Tierra, que está dominada por un mundo más bien mediterráneo, incluyendo a Portugal, a España, también a Italia, donde venían muchos de los marineros, y una segunda etapa, que ya es en el siglo XVI y XVII, basada más en lo más matemático experimental, más en los cielos, que se centra más en el norte y centro de Europa, y ambas tienen sus conexiones, que también se han trabajado históricamente, cuál es la conexión entre esa primera revolución más geográfica y la segunda revolución más astronómica, y cómo ambas han sido necesarias para llegar al punto donde estamos actualmente. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí ya, porque ya es un poco tarde, así que, bueno, no sé cómo se habrá podido seguir con nuestras dificultades técnicas, pero bueno.